Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariana Viloria, soy criminóloga de profesión y esta tarde les vamos a hablar sobre el tema acoso escolar o bullying. El título de nuestra cápsula se llama Ni buller ni bulleado. Para comenzar vamos a empezar a definir o hacer algunas diferencias sobre qué es la violencia escolar y el acoso escolar. La violencia escolar vamos a hablar de ella justo cuando hay una serie de acontecimientos o agresiones negativas hacia los niños, pero son ocasionalmente, no ocurren de manera frecuente. Un bullying o un acoso escolar se trata cuando hay agresiones de manera permanente y donde se daña toda la integridad de los niños. Existen 3 criterios que nosotros debemos tener muy presentes para saber si se trata de un bullying. ¿Cómo podemos saber? Primero debe de haber un desequilibrio de poder, es decir, la víctima se siente en un sentido inferior al victimario, tal vez en estaturas, en posición económica o distintas culturas. También hablamos de una persistencia. ¿A qué se refiere esto? Es decir, hay una evolución en las agresiones. En la persistencia nosotros hablamos que esa agresión es continua. ¿Cómo comienza esto? No comienza de la noche a la mañana, comienza simplemente en un salón haciendo discriminación con ese niño en específico. El otro criterio que debemos tener en cuenta es que las agresiones son progresivas. Empiezan desde una exclusión, que es lo más ligero, por así decirle, hasta maltratos que pueden ser físicos, psicológicos o incluso sexuales. El bullying, cabe mencionar que siempre y única y exclusivamente se va a dar en un ambiente escolar. Está mal empleado el término bullying en el trabajo, ahí estamos hablando de otra situación, o bullying entre familia, es otra situación totalmente diferente. Dentro del bullying nosotros podemos determinar cuáles son los niños que tienen mayores propensión a ser un buleador, como le conocemos coloquialmente. Normalmente no es una ley, pero sí son características muy peculiares. Son niños que tienen bajo rendimiento escolar o muy alto rendimiento escolar, y es aquí donde podemos ver esa diferencia. Otra característica de ellos es que la agresión la ven como un juego o algo divertido. No hay una empatía, no sienten ese dolor por causarle daño a los demás compañeritos. Normalmente son niños que no tienen límites, que tanto en la casa como en la escuela no ha habido este límite. Les mencionaba, no es una característica tal cual, pero sí son factores en común de los niños que ejercen bullying ante los demás. ¿Cómo puedo saber yo si mi hijo es víctima de bullying o es bulleado dentro de su escuela? Algunas de las características que se han mencionado en investigaciones que se han hecho en la Ciudad de México y en España nos dicen que estas características son cuando vemos un desnivel o un descontrol en las calificaciones de ellos. Ahí es donde podemos ver que algo sucede. Otra de ellas es cuando dejan de comer o comienzan a comer demasiado. Otra de ellas son trastornos del sueño, síntomas de ansiedad o incluso caer en una depresión. Otro de los factores que nosotros podemos ver en los niños que sufren de bullying es que logran conseguir una percepción muy negativa de sí mismo. Tienen fobia o miedo, rechazo a la escuela. Además de que sus habilidades sociales se llegan a ver afectadas o incluso llegan a desaparecer. Tienen mucho miedo a pedir ayuda, porque esta parte del miedo nosotros como papás o como maestros llegamos a definirla, al no darles esa confianza para que ellos se acerquen en algún momento con nosotros a solicitar la ayuda que ellos requieren. El bullying, como el círculo de la violencia, tiene una fase en la cual nosotros podemos romperla o podemos ayudar al niño que es bulleado a terminar con ella. ¿Cómo logramos esto? El niño, el que es la víctima, tiene que atreverse a hablar, pero para poder atreverse a hablar, el niño necesita sentir la seguridad de un adulto que lo esté acompañando en este proceso. Muchas veces no somos los papás los que nos tienen más cerca para darles esta confianza,
pero seguramente dentro de la familia debe de haber alguna persona que los apoye. Muchas veces son los abuelos, algún tío cercano o incluso algún maestro o psicólogo de la escuela. Hay parámetros que nosotros podemos tener en cuenta que nos van a ayudar a terminar con el bullying. Uno de ellos, y muy importante, es la edad. La edad del niño va a ayudar a que sea más fácil este proceso, porque se dice que un niño mientras tenga menor edad va a ser más fácil que él se atreva a hablar sin tabús y sin ningún miedo hacia un adulto del hecho ocurrido. Otro de ellos son los límites establecidos con amor. ¿Por qué? Si nosotros les enseñamos a los niños que las soluciones solamente se dan con agresión, con golpes, ellos van a ir creciendo con esa idea, a saber resolver sus problemas únicamente con golpes. Otro de estos parámetros es involucrarse en las actividades escolares de los niños. Nosotros como papás deberíamos tener ese monitoreo constante de las actividades escolares de nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer esto? Actividades muy sencillas como asistir a las reuniones, entregas de calificaciones, estar al pendiente de los proyectos y tareas escolares, platicar de vez en cuando con los maestros para saber cuáles son las actividades de mi hijo durante el día, cuáles fueron sus comportamientos. A eso nos referimos con involucrarnos realmente y de esa manera hacernos presentes en la vida escolar de nuestros hijos. Otro factor muy importante es un clima escolar justo. A esto nos referimos cuando realmente existe mucho involucramiento por parte del maestro o titular del grupo. ¿Por qué? Porque a veces hay niños más traviesos que otros, más inquietos que otros, y el maestro no establece esos límites. Así como se habla de un límite con amor que nosotros como papás deberíamos poner, también existe por parte del maestro, o debería existir, que sería lo ideal, ese ambiente donde haya la confianza suficiente para nosotros o los niños que son bulleados tengan esa confianza con su tutor de acercarse y comentarle la situación, sin tener miedo a que no les crean. Bueno, con lo anteriormente mencionado, también existe una parte con la cual nosotros podemos prevenir el bullying. Nosotros como papás nos toca esta tarea de tener esta comunicación con nuestros hijos. Comunicación no únicamente platicar qué fue de su día, involucrarnos realmente con ellos y conocer sus actividades diarias, quiénes son sus amigos de la escuela, quién es su grupo más cercano, qué maestro o qué maestra es la que le gusta más, como la manera en la que da su clase. Haciendo este tipo de actividades y retomando lo que hace ratito comentábamos de establecer límites con amor, seguramente no vamos a tener problemas de bullying. Enseñándoles a nuestros hijos desde casa cómo resolver estos problemas y sobre todo hablar cualquier situación que ellos tengan. Darles esa seguridad y confianza que nosotros vamos a estar cerca de ellos. Y no tener miedo, porque una vez que el miedo invade a los niños, muy difícilmente se atreven a hablar. Otra cara que existe dentro del bullying, que es muy triste, afortunadamente poco frecuente, pero sí existe, es cuando el bullying se da de los maestros o tutores hacia los alumnos. Es otra parte del bullying que realmente no se conoce mucho y del que tampoco se habla mucho, que muchas instituciones lo mantienen ahí en silencio. Pero de ese tema vamos a hablarlo en la siguiente cápsula. Mi nombre es Mariana Viloria, agradezco mucho su atención de todos ustedes. Espero que esta cápsula haya sido informativa y concisa en los datos sobre cómo podemos detectar bullying en nuestros hijos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, Comunidad Bebé Feliz. Les invito a que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube, donde podrán ver las veces que ustedes quieran todas estas cápsulas que con mucho gusto estamos realizando para ustedes. También hay cuenta de Instagram y de Facebook, donde nos pueden encontrar como Comunidad Bebé Feliz.